O somos personas de arrojo, quizás un poco autosuficientes, quizás un poco impetuosas, quizás un poco orgullosas, o bien somos personas más bien tímidas, miedosas, retraídas. Esto es simplificar excesivamente, pero más o menos nos decantamos por un lado o por otro lado. Y también, generalizando mucho, a los orgullosos Dios tiene que humillarlos, y a los tímidos Dios tiene que espabilarlos. Así que Dios obra o bien para humillarte o bien para darte un empujón. Aún la persona totalmente equilibrada. ¿Has contemplado al Señor Jesús en estos términos? Que ni era de un extremo ni de otro extremo, siempre se encuentra en él la perfección. Pero aún en el caso del Señor Jesús, se nos dice en Hebreos 2:10 que tuvo que ser perfeccionado a través de los sufrimientos. ¿En qué sentidos perfeccionado? Él siempre estuvo sin pecado. Perfeccionado para su ministerio. En el contexto de Hebreos 2 es para su ministerio sacerdotal. Todos tenemos que ser trabajados por Dios para poder ejercer correctamente nuestro ministerio, sea cual sea este ministerio. Por medio de los sufrimientos. Aleluya, ¿no? Somos unos masoquistas, el pueblo evangélico. Damos gracias a Dios por los sufrimientos, porque sabemos que a través de ellos Dios nos está preparando y forjando para ser útiles en su servicio. Cristo, para llegar a ser fiel sumo sacerdote, tuvo que conocer a fondo nuestra condición humana. Si no, no podría representarnos adecuadamente ante el Padre. Tenía que saber lo que es ser tentado. Tú y yo no sabemos todo lo que es ser tentados, porque tendemos a ceder ante la tentación antes de que llegue a su extremo final. Pero el Señor Jesús nunca cedió y por lo tanto tuvo que soportar la tentación mucho más profundamente que tú y yo. Pero a través de los sufrimientos, a través de saber lo que es la enfermedad, lo que es la pérdida de seres queridos, a través de toda clase de sufrimiento que él o bien experimentó personalmente o bien
estuvo al lado de personas que lo estaban experimentando, él a través de estos sufrimientos se forjó en aquel sumo sacerdote que nos conviene, porque me entiende a la perfección, sabe todas las situaciones por donde yo tengo que pasar. Pero vamos a considerar algunos santos de la Biblia en cuanto a su formación. Ya hemos mencionado a Moisés, 40 años en la corte de Egipto, aprendiendo a ser líder conforme a los patrones del mundo. Y estos 40 años culminaron cuando en su celo por liberar a los hijos de Israel, que iba a ser efectivamente su ministerio, su misión en la vida, pero en su celo carnal de hacerlo, mató a un egipcio que estaba maltratando a un judío. Como consecuencia tuvo que huir y tuvo que pasar 40 años más en el desierto. Yo no sé por qué ruta psicológica Dios obró en él durante aquellos 40 años. Tenía que haber sido una cosa muy compleja y que quizás ningún psicólogo de hoy pueda trazar la ruta tampoco. Pero al final de estos 40 años, Moisés era un hombre cambiado. En vez de ser prepotente, dominador, cuando vino el llamamiento de Dios a que ahora sí tú vas a ser el líder, que vas a ser responsable por la salida de mi pueblo de Egipto, Moisés empezó a discutir con Dios. Éxodo capítulo 2. Perdón, Éxodo 2 es cuando mata al egipcio. Hemos saltado a Éxodo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hables a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar, pero no por mí. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios.
reticencia. Moisés en aquel momento no quería asumir la responsabilidad. Pedro, podremos dedicar mucho tiempo trazando las experiencias de Pedro al lado del Señor Jesús. Siempre era el bocazas del equipo de discípulos, siempre lanzándose y dispuesto a lo que fuera. Y tuvo que ser humillado. Los que se lanzan, los que piensan que van a comerse al mundo, son precisamente los que Dios no suele utilizar en su obra. Como vemos en momentos, suelen ser los que necesitan un empujón de parte de Dios. Pedro fue humillado cuando negó al Señor, pero esta experiencia dura, humillante, creo que fue clave en el camino de Pedro para hacerse adecuado para liderar el pueblo de Dios. Esos son dos ejemplos de personas que necesitan ser rebajados, humillados, a fin de poder ser líderes. Pero luego hay muchos ejemplos en la Biblia de lo contrario, de personas que necesitaban recibir un empujón de parte de Dios. Moisés en la segunda etapa fue una persona de estas. Gedeón fue una persona de estas. No, Señor, yo no, es que mi pueblo es mi familia es de las familias más pequeñas, más insignificantes de Israel. Envía otra persona, no yo. Y el Señor tuvo que razonar con él, darle dos señales. También había dado dos señales a Moisés, la señal de la serpiente y la señal de la mano leprosa. Pero dos señales para Gedeón, porque son personas reticentes que dicen que no ante el llamado de Dios. ¿Tú cómo vas? ¿A qué está llamándote el Señor? ¿Y cómo estás respondiendo? Sí, Señor, menos mal que finalmente te has dado cuenta de que yo soy tu siervo que puedo hacer esto. Si es así, el Señor te rebajará. No, Señor, yo no sirvo, yo no puedo. Entonces el Señor, sí que puedes, y vamos a ir juntos, tú y yo, para comprobarlo. Jeremías, yo soy joven, Señor, envía a alguien más mayor. Tuvo que ser reprendido por el Señor.
Timoteo. Yo siempre me he sentido muy identificado con Timoteo. Esto es leer entre líneas, pero Pablo le dice en 2 Timoteo capítulo 1, te aconsejo que avives el fuego de don que está en ti por la imposición de mis manos, que es una manera indirecta de decir, Timoteo, espabilate, porque Dios te ha dado los recursos, pero no los estás empleando. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Y por qué dice Pablo esto? Sospecho que porque Timoteo era bastante cobarde. Cobarde en la evangelización, cobarde en la corrección de abusos en la iglesia, cobarde ante las amenazas de las autoridades. Como digo, yo me identifico mucho con Timoteo, porque os confieso que soy bastante cobarde. Recuerdo hasta el día de hoy la primera vez que evangelicé en Madrid, en el barrio de Gran San Blas. ¿Alguien vive ahí? Al lado. Pero entonces puedo hablar de Gran San Blas sin temer meter la pata. En aquel entonces, el año 66 del siglo pasado, en aquel entonces era un gran descampado con bloques franquistas de pisos sin urbanizar. O sea, feísimo. Y teníamos que ir casa por casa con literatura evangélica intentando hablar con la gente. El Señor me había traído a España contra mi voluntad, porque la evangelización, la sola palabra evangelización, me daba no sé qué. Y evangelizar en español, cuando yo todavía no había practicado mucho, en Gran San Blas. Bueno, teníamos que empezar en la planta más arriba del bloque e ir casa por casa en todas las puertas hasta la salida. Por no sé qué estrategia, pero era así. Y estaba yo dentro de un equipo de jóvenes con un líder fanático británico que empezó a contar las 8 horas diarias que tenemos que hacer puerta a puerta. Cuando llegábamos a la primera puerta, ni siquiera el viaje contaba. Así que yo, después de 15 minutos, pensé, yo no aguanto ni un solo día, ni mucho menos 2 meses. Y la primera puerta que llamé fue tan traumática que el final de la historia se me ha bloqueado, no me acuerdo. Pero llamé a la primera puerta. Yo estaba con otro joven, no sé si era inglés o americano o alemán o algo, pero él no hablaba nada de español, yo solo hablaba un poquitín.
llamamos a la puerta, así que yo tenía que intentar hablar. Llamamos a la puerta, silencio. Después de largos segundos, dije, me parece que no hay nadie, están de vacaciones, vamos a la puerta siguiente. Y el chico dijo, no, intentamos otra vez. Y picó una segunda vez. Entonces una voz salió de dentro del edificio, va. Tercera persona del verbo ir, tiempo presente. Él va, ella va. Podría ser usted va. Creo que la voz está diciendo que nos vayamos. Y entonces empezamos a ir a la puerta siguiente, cuando de repente abrió la puerta y una señora con rulos en el pelo y bata se presentó en plan así, ¿qué? Y es allí donde acaba la historia, no me acuerdo nada más, porque la visión de esta señora fue tan terrible que no me acuerdo. Salí vivo y la prueba es que todavía estoy aquí, pero... ¿y por qué estoy contando esto? ¿Alguien se acuerda? Cobardía. Yo, pobre de mí, pensé, a lo mejor ya al final del verano, después de 2 meses de esto, me entrará el gusto. Si los ancianos de la iglesia fueron a decir, mañana en vez de tener culto con David, vamos a salir todos casa a casa, me moriría. Y muchos de vosotros también. Así que estamos en buena compañía. Cobardía. Estaba leyendo y ahora he cerrado la Biblia, tengo que encontrar el texto otra vez. Primero, segunda Timoteo, capítulo 1. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Tú te sientes muy poderoso? Nosotros no somos poderosos. Somos cobardes. Pero el que está en nosotros no es cobarde y sí que es poderoso. Hay que ejercer un poco de fe para creerlo. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Qué bonito sería si Dios nos hubiese dado un espíritu de dominio. ¿Sí o no? Es decir, si Dios hubiese dado un Espíritu Santo que sencillamente me va controlando. Así que me convierto en una especie de robot manipulado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, habla a esta persona y yo hablo con esta persona.
Esto es lo que hacen los demonios, pero no el Espíritu de Dios. Él es el Espíritu creador. Él ha creado al ser humano. Él sabe perfectamente cómo funcionamos. Y cuando Él viene a nuestra vida, no es para usurpar nuestra propia responsabilidad, es para fortalecernos para que nuestra propia responsabilidad funcione. Somos esclavos de muchas emociones y humores que nos paralizan de forma que no podemos actuar bien. El Espíritu es dado para liberarnos de estas ataduras, para que podamos actuar bien. Yo creo que el Señor utilizó esta experiencia en Gran San Blas. Afortunadamente solo estuve allí un mes. Después del primer mes me trasladaron a las Alpujarras de Granada, que es otra cosa. Sin despreciar en absoluto Gran San Blas. Puedes dar un beso cuando vayas a casa, de mi parte. No vimos ninguna conversión. Acabamos el verano pensando, tanto esfuerzo, tanto sufrimiento, para nada, ¿no? Bueno, el Señor sabe, pero sí que hubo una secuela. Esto fue en el verano del 66. Yo me establecí en España en el verano del 67 para intentar empezar un testimonio evangélico en la Complutense. Y casi enseguida el pastor de la iglesia de Canillejas, un poco más hacia abajo, me puso en contacto con un joven que acababa de convertirse. Y hablando con el joven descubrimos lo siguiente. Su madre vivía en Gran San Blas. Él no, él vivía en una residencia de estudiantes. Sus padres estaban divorciados. Su padre había sido un periodista de cierta importancia y había una residencia para hijos y huérfanos de periodistas y él vivía en esta residencia. Su madre, al volver de vacaciones, encontró debajo de la puerta de entrada de casa un folleto anunciando cursos bíblicos de alturas, organizado por un tal Daniel González, quizás conocido de alguno. Y ella escribió pidiendo el cursillo. Empezó a estudiar la Biblia con este cursillo y finalmente se convirtió. Se puso en contacto con la Iglesia Evangélica de Canillejas, o mejor dicho, Alturas, se puso en contacto con el pastor de Canillejas para que él visitara a esta mujer y ella se hizo miembro de la iglesia de Canillejas. Entonces ella empezó a evangelizar a sus hijos y uno de ellos, el chico con el que yo hablaba, se había convertido.
Así que hubo fruto de esta campaña. El Señor sabe si había más fruto que este, pero al menos sabemos de uno, una mujer y su hijo que se convirtieron como consecuencia. Vuestra obra en el Señor no es en vano. Pero este no es el tema. El tema es cómo el Señor prepara a su gente para ser líderes mansos. Timoteo necesitaba la reprensión de Pablo. Y leyendo toda esta segunda epístola de Pablo, hay diferentes puntos en que se nota que Pablo está intentando espabilar a Timoteo, porque Timoteo necesita ser espabilado. Dios a veces nos espabila a través de siervos suyos, a través de su palabra. Y si aprendemos sentados en la congregación, Dios puede ahorrarse la necesidad de espabilarnos a través del sufrimiento. Así que cuanto más prestáis atención a los sermones predicados, más puede ser que os escapéis de sufrimientos y tribulaciones. Así que tomadlo en serio. Dios obra en cada persona de maneras diferentes. No ha existido nadie como tú, ni existirá nadie como tú. Eres un bicho absolutamente único y excepcional. Aleluya. Aleluya, porque bastante cuesta soportarte a ti. Si hubiese dos iguales sería... Pero Dios ha hecho de ti una persona única y por lo tanto su llamamiento y su formación de tu vida van a ser personalizados, no iguales a nadie más. Tú no eres Moisés. Tus circunstancias no son las de Moisés. Tú no eres Jeremías, tú no eres Pablo, tú no eres Timoteo. Podemos ver alguna similitudes con respecto a estas personas y nuestra situación, pero finalmente, olvídate de todos estos ejemplos y considera cómo Dios está obrando en tu vida. Qué sufrimientos, qué disgustos, qué alegrías ha dado Dios para ir formando tu carácter, tu ministerio. ¿Os importa si acabo contándoos un poco mi experiencia de cómo el Señor me llamó a España? Ya veis que yo soy del extremo de los que necesitan un empujón.
En mi caso no fue tanto un empujón, sino un arrastre. Dios tuvo que hacer mi llamamiento tan claro que no haber respondido habría sido una desobediencia descarada. En el equivalente de GBU de la universidad donde estudié yo en Inglaterra, el grupo de estudiantes creyentes era grande. Éramos al principio del curso 300 estudiantes creyentes aproximadamente en una universidad de poco más de 3.000, lo cual quería decir que 1 en 10 éramos creyentes. Ojalá esta situación se produjera en España. Al principio del curso 300 y al final del curso 400, porque esperábamos ver al menos 100 conversiones cada año. Si al final del año había menos de 100, entonces era cuestión de orar más para ver en qué estamos fallando. Si había más de 100, entonces era un año de buena cosecha y gracias al Señor. A mí me nombraron secretario de misiones en el comité estudiantil que organizaba todo esto. Como secretario de misiones tenía que recibir la información de diferentes organizaciones misioneras y distribuir esta información entre unos 20 grupos de oración que se reunían cada semana para orar por diferentes países o ministerios misioneros. Había un grupo de estos 20 que oraba exclusivamente por la obra de Operación Movilización. Era el grupo más fanático. Todo el mundo lo miraba un poco con distanciamiento, porque eran capaces de salir a la plaza y empezar a cantar con guitarras y luego predicar a la gente que pasaba. Y eso en Inglaterra no se hace, por favor. Pero los de Operación Movilización, OM, empezaron a presionarme a mí. Tú eres secretario de misiones y además estás estudiando español y no estás dispuesto a ir a España con Operación Movilización para la campaña de verano. Explícate. Y yo ni hablar, no voy a ir con estos fanáticos. Así que para salvarme de esta situación, escribí a todos los misioneros cuya dirección tenía en España a través de toda la información que yo recibía. Entre ellos al padre de una persona aquí presente. Pero no miro a nadie para que no se dé por aludido. Escribí como 50 cartas. Recibí una sola respuesta de parte del padre de la persona aquí presente. Y en esta carta la respuesta fue: no
tengo ninguna posibilidad de invitarte personalmente, pero ¿por qué no intentas con la operación movilización? Así que muchas gracias. Y en estos momentos vino el grupo de jóvenes de una asamblea cercana a llevar al culto por la tarde en mi iglesia. Y una chica dio su testimonio. Su testimonio fue cómo el Señor le había llamado a ir con operación movilización y cómo ella había resistido a este llamamiento. Empecé a sentirme un poco acosado. Tuvimos que, salto un año, porque esto fue en el 66 y ahora en el verano del 67 es cuando empezaron a ocurrir cosas muy raras. Al final de la campaña del 66, Stuart Park me había hablado. Él es anciano ahora, trabajando en la iglesia de Toro. Él me arrastró a España. El Señor le utilizó a él para arrastrarme. Al final del verano del 66, él me buscó y habló conmigo. Él y yo estábamos a punto de acabar el último año de la carrera de hispánicas, carrera que casi nadie estudiaba en aquel entonces en Inglaterra. Ahora sí, pero en aquel entonces no. Y él había sido llamado por el Señor a esta misión que he mencionado, la de empezar un testimonio en la Complutense. Y él había contestado positivamente: sí, Señor, yo iré, pero por favor, dame un compañero, porque tú enviaste a los discípulos de 2 en 2 y me gustaría ir con alguien, no solito. Así que él me habló diciendo: estamos en la misma situación, los dos estudiando hispánicas, a punto de acabar la carrera, y he pensado que a lo mejor tú eres la persona que Dios tiene preparada para acompañarme en esta misión. ¿Quieres ponerlo en oración? Y yo hipócritamente dije sí, pero sin tener ninguna intención de orar. Y no oré. Pero dentro de mí algo estaba incomodándome. Y llegamos al verano del 67. Estaba estudiando hispánicas y llegaban los exámenes finales y todo bien, excepto el examen oral, porque casi todos los compañeros de mi clase eran o hijos de embajadores en países de habla hispana, o tenían alguna vinculación con España y ya hablaban bien el español, pero yo no. Y entonces, antes del examen oral, que iba a ser en agosto, necesitaba más práctica de español. Y finalmente, puesto que no se abría ninguna otra puerta, aunque había jurado que nunca más iba a ir a una campaña de OM,
Sin embargo, no había otra opción y pensé, bueno, el año pasado aguanté 2 meses, este verano solo hay un mes disponible, así que seguro que aguantaré. Así que vine a una segunda campaña en España. Cuando iba en el autobús desde Londres hasta Bélgica, Bruselas, el chico que iba a mi lado, que era un estudiante en mi universidad, dijo: David, si decides quedarte en España, dímelo, porque me gustaría apoyarte económicamente. Fue una oferta muy generosa, pero yo me enfadé interiormente, porque él sabía perfectamente que yo había hecho planes para estudiar magisterio, tenía todo preparado y por lo tanto yo no iba a quedarme en España. ¿Por qué ha dicho esto? Llegamos a Bruselas y teníamos que pasar una semana de preparación para la campaña en una fábrica en desuso, y al entrar yo por la puerta, la chica en recepción dijo: David, hay una carta para ti. Abrí la carta, era de un joven de mi iglesia. Y en la carta decía: si decides quedarte en España, dímelo, porque me gustaría apoyarte económicamente. Los dos chicos no se conocían entre sí. Empecé a sospechar que el Señor estaba intentando decirme algo. Pero soy muy tozudo. Entonces yo me encontré metido en el mismo equipo que Stuart Park. Ay, seguro que me dará algo. Pero iban pasando los días y él no me dijo nada. Pero mientras tanto, yo iba sintiéndome cada vez más fatal, intuyendo que Dios me estaba llamando, pero yo no quería. Mi experiencia en Gran San Blas había sido tan dramática que pasar un año con OM en España, ni hablar. En OM hacíamos noches de oración. Nos reuníamos los del equipo y empezábamos a orar después de cenar y seguíamos orando hasta las altas horas de la noche, hasta finalizar todos los temas que podíamos pensar. Si tú asistes a un culto de oración de 1 hora, en la cual hay una meditación bíblica de media hora, un par de canciones de 10 minutos, y entonces la oración dura 20 minutos, y sois 8 personas presentes, puedes pasar desapercibido si no oras en voz alta. Pero si el culto de oración dura horas y horas y horas, y sois 8, y tú no oras,
empiezas a pensar que todo el mundo se está preguntando ¿por qué no ora este? Pero yo no podía orar porque sabía que estaba, si no en rebeldía contra Dios, al menos no concediendo a Dios voz. ¿Y cómo puedes orar si has amordazado a Dios? Así que después de un tiempo hablé con el líder del equipo, le dije, me encuentro muy mal, si no te importa me retiro. Y fui a mi saco de dormir. En aquel entonces dormíamos al aire libre en el campo, debajo de las estrellas en el suelo, y me puse allí. Y entonces oré, Señor, si realmente quieres que venga a España, haz que Stuart Park me hable mañana. Y si no me hable de este asunto, sabré que tú no quieres que yo venga. Dios tuvo misericordia porque hablar con Dios de esta manera es muy impertinente. Al día siguiente trasladamos el equipo desde Palencia, con P, hasta A Coruña. Y a las 9 de la noche íbamos todavía por los montes de León, porque entonces las carreteras no eran como hoy. Así que tardamos no sé cuántas horas en llegar. Pero en aquel momento Stuart se volvió hacia mí y dijo, David, había decidido no hablarte más del tema que te hablé el verano pasado porque no quería presionarte. Pero esta mañana en mi tiempo de devocional, el Señor me indicó que tenía que hablarte hoy. ¿Crees que yo entonces dije, gracias Señor, ahora sí que sé? No. Mi impertinencia fue a más. Y dije, Gedeón puso el vellón 2 veces. Así que yo quiero una segunda señal de parte tuya. Por favor, en mi tiempo devocional de mañana, dime claramente desde tu palabra si quieres que venga a España. Me tocó leer el capítulo 2 a 4 de 2 Corintios y leí todo el capítulo y con alivio descubrí que no hay ningún texto que diga David Burt tiene que ir a España. Pero cometí el error de volver a leerlo. Y en el último versículo del capítulo topé con un versículo que dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Y qué tenía esto que ver
con mi venida a España. Empecé a preguntarme por qué no quiero venir. Y la respuesta fue que yo deseo servir al Señor, pero a mi manera. Yo quiero ser el que pone las condiciones. Yo, Señor, estoy dispuesto a servirte con el grupo de jóvenes de la iglesia, predicando de vez en cuando. Quizás con el tiempo llegando a ser diácono o anciano de la iglesia. Pero desde mi propia burbuja de seguridad. Yo quiero llegar a ser profesor de español en un instituto de Inglaterra, con salario garantizado, con posibilidad entonces de, con el tiempo, comprarme una casa, un coche, casarme, tener una vida normal y luego servirte en la iglesia local. Ahora hago un Mr. Bean. ¿No habéis aprendido todavía a apagar vuestros móviles? Y luego tener que confesar que era el mío. Pero bueno, ¿por dónde íbamos? Vale. Sí. Quería servir al Señor, pero saliendo de mi burbuja el domingo para servir y luego volviendo a mi burbuja. Y para mí, venir a España era como saltar desde un acantilado sin saber lo que me esperaba. Y no quería. Porque estaba mirando las cosas que se ven. El Ministerio Británico de Educación. Era mi seguridad. Yo no sabía que unos años después iba a venir la Thatcher. Y todos los empleos asegurados hasta aquel momento en la enseñanza iban a perder su seguridad y amigos míos que habían estado en la misma situación que yo, que estudiaban magisterio con seguridad de que toda la vida tendré salario fijo, se encontraban en la calle. Y yo, mientras tanto, me encontraba en España bajo el cuidado de Dios. Seguridad. Todos necesitamos seguridad. Pero sabéis que solo hay seguridad en Dios. Tú puedes pensar que tienes un empleo estable, que tienes una salud boyante, que tú tienes una familia majísima, que tienes una iglesia estupenda. Pero Dios puede quebrantar todas estas cosas para hacerte comprender que Él es tu única seguridad final. Él mismo. Nada de estas cosas.
Por tanto, creo que 2 Corintios 4:18 era el texto que de todas las escrituras mejor hablaba a mi situación. Lo estudié en la playa debajo de la Torre de Hércules en La Coruña y aquel fue el lugar que finalmente claudiqué y dijo que sí a Dios. Desde entonces el Señor, es como si el Señor dijese, ¿tenías duda si yo podía ser una verdadera seguridad para tu vida? Ahora voy a mostrarte que sí. Nosotros vivimos en la casa más bonita de España y estáis invitados a visitarnos. Lo digo, gracias. Lo digo con cierta confianza porque no creo que vayáis a fletar autocares mañana para venir todos. Pero la invitación es sincera. Siempre estaréis bienvenidos. La casa más bonita, no es la casa más lujosa, pero tenemos un jardín precioso. Bueno, y Dios nos ha cuidado todo este tiempo, casi 60 años viviendo por fe en España. Necesitamos empujones. Dios es el que se ocupa de nuestra formación, de nuestra transformación, haciéndonos aptos para su servicio si estamos dispuestos a ponernos en sus manos debidamente. Que el Señor nos ayude a todos a hacerlo. Padre, pedimos que esta promesa tuya en tu palabra acerca de las cosas que no se ven, que son eternas, sea un estímulo para nosotros para comprender que los valores de esta vida, de este mundo, los valores basados en las cosas que se ven, no son estables, no funcionan, pero que tú y tu palabra son rocas absolutamente firmes y estables. Y ayúdanos a vivir con los pies firmemente establecidos sobre la roca. En el nombre de Jesús. Amén.